Buenos días, chiquillos. Soy la profe Carolina del programa de integración del Liceo Tomás Burgo. Hoy día vamos a tratar de hacer un repasito con respecto a las actividades que ha enviado el profesor de física eh, para la clase 2. Él les envió las guías, ustedes tienen que estudiarlas y sale todo lo que son los contenidos, la materia, ¿ya? Yo me voy a evocar solamente a lo que son los ejercicios. El profesor está viendo la guía de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? ¿Qué significa movimiento rectilíneo uniforme? Movimiento es un objeto que se desplaza en forma rectilínea, o sea, recto y en dirección lineal. Y uniforme quiere decir que no hay aceleración, siempre es parejito, su velocidad es constante, ¿ya? Bueno, aquí les entrega la teoría, por quién fue definido por primera vez, que fue Galileo Galilei. Luego pasa a unos ejemplos, ¿ya? Unos ejemplos que ustedes lo tienen en su materia, el del ciclista. Y, por ejemplo, vamos a tratar de explicar los gráficos, cómo se elaboran, se construyen los gráficos. Dice que va un ciclista que cada un segundo, este ciclista avanza un segundo y por cada segundo va desplazándose 2 metros. Entonces, en este gráfico que está aquí, en este gráfico que se llama gráfico de posición versus tiempo, significa que la posición siempre va a estar en el eje Y, siempre en el eje Y, y el tiempo siempre va a estar en el eje X. Entonces, dice que al primer segundo, dice que se desplazó 2 metros. Por eso que coincide el puntito ahí. Al tiempo o al segundo 2, dice que ya va en la posición 4. Posición 4, marcamos. Al tercer segundo, dice que ya avanzó 2 metros más. Eso quiere decir que nos daría en el 6. Y así sucesivamente, al final tiene un tramo de 10 segundos y en esos, 5 segundos, 5 segundos y en estos 5 segundos se desplazó esa cantidad de movimiento. Ahora, si se fijan, si nosotros unimos los puntitos, nos queda una línea recta. Al quedar una línea recta y sin variación sin haber acelerado ni nada, con una velocidad constante, nos queda una línea recta. ¿Ya? Ahora, cuando a nosotros nos dan un gráfico como este donde da posición en un tiempo determinado, nosotros podemos sí o sí sacar la rapidez. La rapidez es la velocidad, ¿ya? Son sinónimos. Entonces, para poder sacar la rapidez, nosotros tenemos que usar una fórmula. La fórmula viene dada aquí en su materia, pero yo se la voy a explicar de la siguiente forma. Por ejemplo, teníamos el gráfico, a ver si se ve bien, sí, tenemos el gráfico de posición versus tiempo, donde yo les dije, chiquillos, siempre en el eje X va a estar siempre el tiempo en segundos. Y en el eje Y, este es el eje Y, siempre va a estar la posición en metros. Entonces, nosotros nos hacemos nuestra tablita. El tiempo va a corresponder al eje X y la posición va a corresponder al eje Y. Entonces, en el tiempo 1 avanzó 2, tiempo 1 avanzó 2, en el tiempo 2 avanzó a 4 y así sucesivamente como estaba en la guía. Bueno, hay una fórmula y esta fórmula para todo es para todos iguales.
Entonces, cada vez que a ustedes les den un gráfico así, ustedes pueden utilizar esta formulita para poder sacar la rapidez o la velocidad. Entonces vamos a anotar aquí rapidez o velocidad. Entonces, la fórmula consiste en que en la parte de arriba vamos a restar I2 menos I1, que se los voy a explicar enseguida, dividido por X2 menos X1. ¿Qué significa esto? En la parte de arriba, nosotros usamos la tabla. Usamos la tabla, ¿ya? Y nosotros decimos I2, yo voy a este I2, porque esta es la columna de las I2 menos I1. Ese valor con ese. Siempre I2 va a ser como el I más grande que hubo en la tablita, y el I1 va a ser el I más pequeño que estaba o que está en forma inicial. Entonces, I2 sería 10 menos I1, que sería 2. Partido por... Ahora vamos a los X. Voy a la tablita en el eje X. Entonces, X2 corresponde al valor más grande, que sería 5, menos X1, que va a corresponder al valor más pequeño, y en este caso sería 1. Y aquí hacemos la resta. 10 menos 2 son 8, partido por 5 menos 1 nos da 4. El otro día vimos fracciones y en esta fracción se puede reducir. Pregunta, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 8? Cabe 2 veces. 2 veces. Y las unidades quedan en la parte de arriba, queda metro partido por segundo. ¿Ya? Entonces, ese valor que está ahí, que nos dio aquí, lo voy a destacar con azul. Ese valor nosotros anotamos así. Por lo tanto, la velocidad es igual a este dato. 2 metros por segundo. Repasamos. De nuevo, cada vez que a mí me pidan calcular la rapidez o velocidad de un gráfico que viene dado por la posición versus el tiempo, nosotros vamos a utilizar la tablita. Para poder sacar la velocidad, nosotros tenemos que usar esta fórmula. Y esta fórmula consiste en que m es la pendiente de una recta, de esa línea, que esa materia la vamos a pasar después en matemática. Esta pendiente viene dada por la resta de I2 menos I1, que es el valor más grande menos el valor más pequeño de la tabla, partido por X2, que es el valor final, menos el valor inicial. Entonces, reemplazamos 10 menos 2, nos quedó 8. Y acá 5 menos 1 nos quedó 4. Esa división nos dio 2 y ese valor es la velocidad o la rapidez, que en este caso son 2 metros por segundo. Después, ese valor que nosotros tuvimos aquí, nosotros lo podemos graficar en un gráfico que se llama velocidad versus el tiempo. Entonces, el tiempo, recuerden siempre eso, el tiempo siempre va a ir en el eje X, ¿ya? Y la velocidad siempre va a ir en el eje Y. Velocidad y posición siempre van a ir en el eje vertical.
¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos dio la velocidad? Entonces, el tiempo teníamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La velocidad va hacia arriba y la marcamos en 2. Entonces, aquí está el 2. Entonces, ¿qué significa? Que para el tiempo 1, la velocidad es 2. Para el segundo 2, la velocidad es 2. Para el tiempo 3, la velocidad es 2. Para el segundo 4 o el tiempo 4, la velocidad es 2. Y para el tiempo 5, ¿cuál es la velocidad? 2. Es un número constante, por eso que al final la velocidad es otra línea paralela, al eje X, ¿ya? Y así se construye el gráfico. Hacemos un gráfico donde en la parte de las X anotamos el tiempo y hacia arriba anotamos la velocidad. Esa velocidad que la obtuvimos de la pendiente la graficamos aquí y nos queda una línea recta, ¿ya? Ahora, a partir de este gráfico obtuvimos la velocidad. A partir de la velocidad obtuvimos el gráfico de velocidad versus tiempo. Y ahora tenemos que calcular la distancia. Y la distancia es otra fórmula. La distancia viene dada por base por altura. Se supone que base por altura ustedes ya lo han escuchado en matemática cuando ustedes calculan el área de un rectángulo. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, yo tengo un rectángulo y si yo quisiera sacarle el área, yo tendría que medir de aquí a aquí, esto sería la base y de aquí hacia arriba sería la altura. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a decir, ¿cuál es la base de este cuadradito que se formó aquí? Entonces, la base es 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 de ancho aquí. ¿Por cuánto de alto? Por la altura, que en este caso sería 1, 2. Y 5 por 2 nos da 10. Y esa sería la distancia. Y la distancia siempre se mide en metros. Entonces, veamos si es cierto. Aquí se nos forma una especie de rectángulo. Ya, se nos forma una especie de rectángulo donde nosotros vamos a calcular el área de esto. Entonces, ¿cuál era el área? ¿Cuál es la base? 5. La altura, 2. Y 5 por 2 son 10 metros. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Entonces, recapitulando. A partir del gráfico de posición versus tiempo, que ustedes lo van construyendo, pueden sacar la pendiente. La pendiente está dada por esta fórmula, de donde los I2 e I1 se obtienen de la columna de las I, de la posición, y los X2 menos los X1 se obtiene de la columna de los X, donde está el tiempo. Se resta, obtienen un resultado. Ese resultado yo lo obtuve dividiendo 8 dividido en 4. Este resultado corresponde a la rapidez o velocidad que yo la obtuve con la pendiente. Una vez que obtuve ese valor, construimos el siguiente gráfico, que era de velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo.
Entonces, nos dio una línea recta paralela al eje X. A partir de este gráfico, yo ahora puedo obtener la distancia. La distancia viene dada por la letra D. Y la fórmula que aparece en la guía dice que es base por altura. Y la base es 5, que es el largo que tiene o el ancho que tiene esta partecita de aquí abajo de este rectángulo. Tiene 5 espacios por la altura, que son 2. Y 5 por 2 son 10. Entonces quiere decir que la distancia de este objeto que se movió en este tiempo son 10 metros. ¿Ya? Espero que les haya quedado un poquito claro. Después tenemos la primera actividad que nos dio el profesor. La primera actividad es la siguiente. Dice, busquemos la actividad. ¿Dónde está? Actividad. Ya. Esa es la actividad que dice actividad para completar en tu cuaderno. El ejercicio número 1 yo lo pasé aquí, ¿ya? Y vamos a leerlo. Dice, la figura 1 muestra a 3 corredores, 1, 2, 3 corredores, de una competencia que se mueven en línea recta, o sea, van parejitos. Y con una rapidez constante. Recuerden que rapidez es igual que la velocidad, o sea, van con una velocidad constante. La velocidad, ¿se acuerdan que nos dio esto? Una línea parejita, constante. Si consideramos que cada separación es de 1 metro, dice que cada separación es de 1 metro y el juez controla sus tiempos. Aquí está el juez. Entonces, si el juez es el punto cero de referencia, ¿cuáles son las posiciones del corredor A, B y C? ¿Cuáles son las posiciones del corredor A, B y C? Pero en este caso nos está diciendo que el juez es el punto cero. Entonces, este ejercicio es bien simple porque es solamente para marcar posición. Aquí está mi regla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo volví a copiar el mismo, a ver, déjenme emparejar ya. Volví a copiar el mismo dibujo para poder explicarlo. Entonces, hago la línea, ¿ya? Y dice que el juez es el valor 0. Entonces, es el valor 0. Se me movió la cámara. Ya. Es el valor 0. Entonces, recuerden que en los números enteros, todos los números que están hacia la izquierda del 0 son números negativos y los números que están a la derecha son números positivos. Entonces, veamos. Para acá me estoy moviendo. Un espacio sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿En qué posición está el corredor A? En el valor 5. Aquí está el corredor A. Entonces, nosotros podemos decir que el corredor A está a 5 metros a la derecha del juez. Lo mismo hacemos con los otros corredores. Nosotros decimos menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, ¿a qué corredor tenemos aquí? Al corredor B. Y seguimos con el otro, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y aquí tenemos al corredor C. Entonces, nos preguntan, ¿cuál
¿cuáles son las posiciones del corredor A, B y C con respecto al juez? Entonces, con respecto al juez, tenemos que el corredor A se encuentra a 5 metros positivo porque está a la derecha. El corredor B se encuentra a menos 3 metros y el corredor C se encuentra a menos 7 metros. El signo solamente nos indica que está a la izquierda, del juez, porque no hay distancias negativas. Por más que yo me devuelva, voy saliendo de mi casa, caminé una cuadra, me devolví, eso es en sentido negativo, pero igual caminé. Entonces, solamente me indica la dirección, si yo voy en sentido hacia adelante o voy hacia atrás, o estoy a la izquierda o a la derecha de un objeto. Bueno, y así pasaría lo mismo con el siguiente ejercicio. Veamos, dice, si el corredor A, aquí está el corredor A, identifica su posición como el punto cero. Dice que él va en el punto cero. Hacemos el mismo ejercicio, la misma línea, la misma recta numérica, ¿ya? Y dice que el corredor A ahora está en la posición 0. Como el punto, identifica su posición como el punto 0 de referencia. ¿Cuáles son las posiciones ahora del juez y del corredor C? Del juez y del corredor C. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ver cuántos metros más atrás se encuentra el juez. Y sería 1, 2, 3, 4, 5. El juez está en menos 5. Seguimos con el C. Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12. Está en menos 12. Entonces, nos están preguntando por el juez. El juez se encuentra a menos 5 metros de este corredor, del corredor A, y el corredor C está a menos 12 metros. Ya, espero que les haya quedado claro este primer ejercicio. Esto es solamente para marcar posiciones. Miren, posiciones. ¿Ya? La posición, recuerden que se mide en metros. Ya. Ahora vamos a la siguiente tarea. Que está el ejercicio aquí. Voy a doblarlo porque tengo unos ejercicios resueltos en la parte de abajo. Ya, chiquillos, en la segunda tarea, en la segunda actividad, para que ustedes la vayan entendiendo, dice, se registran 2 tablas de datos de automóviles, A y B, cuyo movimiento es rectilíneo. De acuerdo a la siguiente tabla de datos, construyan los gráficos para A y para B. ¿Ya? Vamos a construir entonces los gráficos para A y para B. Considere que el tiempo es la variable independiente y se escribe en el eje Y. Ya. En esta parte, el profesor aquí, hablé con él y me había dicho que se equivocó porque siempre el tiempo, recuerden que el tiempo siempre va en la parte del eje X. Aquí vamos a resolver el segundo ejercicio. Déjenme alinear para que se vea. Movilidad. Muy bien. Bien, chiquillos. La primera tabla nos dice que tenemos el tiempo, que recuerden que yo lo estaba haciendo con rojo, y la posición yo la estaba haciendo con verde. Entonces, vamos a construir este gráfico.
Veamos. ¿Con qué color lo voy a sacar? Ya. Dice que en el tiempo 0 yo busco el 0 en el eje X y este en el eje Y. Veamos. Entonces, este van a ser los X y este de acá van a ser los Y. Entonces, yo voy buscando y dice X0. Yo busco en el X el 0. Pero me faltó completar aquí. Dice 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Y en el eje Y tenemos 4, 8, 12, 16, 20. Va de 4 en 4. Entonces, 4, 8, 12, 16, 20. Entonces, nosotros vamos a decir, cuando nos toque el tiempo 0, va a corresponder a la posición 4. En el tiempo 0 tiene la posición 4. Ahí marco. Espérenme un poquito, vamos a buscar otro plumón. Ya. Posición 4. Después dice, en el tiempo 2 está en la posición 8. Tiempo 2, posición 8. Ahí. Estamos haciendo el primer gráfico del móvil A. Luego, en el tiempo 4 está en la posición 12. Tiempo 4, posición 12. Después, en el tiempo 6 está en la posición 16. Y en el tiempo 8 en la posición 20. Ahí tenemos el primer gráfico. Así se construyen los gráficos. Primer gráfico. Hacemos la línea que nos quedó ahí. Entonces, lo mismo tenemos que hacer después para el gráfico del móvil B. Recuerden que el tiempo siempre va en la línea horizontal, X, y este va en Y. Entonces, vamos a construir nuestro gráfico. Hago las barritas y después yo digo 0, 2, 4, 6, 8. 0, que siempre está aquí en la intersección. 2, 4, 6 y 8. Y para arriba tenemos 0, 5, 10, 15, 20. Va de 5 en 5. 0, 5, 10, 15, 20. Una vez que tengo hecho mi gráfico, ahora empiezo a marcar mis puntitos. Entonces yo digo, en el tiempo 0 está en la posición 0. 0, 0 está aquí. Luego, en el tiempo 2 está en la posición 5. El tiempo 4 está en la posición 10. 4 con 10. En el tiempo 6 está en el 15. Y en el tiempo 8 está en el 20. ¿Ya? Construimos. Marcamos. Y ahí tenemos nuestros dos gráficos. ¿Ya? Vamos viendo qué más nos pide. Después dice, construya los gráficos. Después nos pide, recuerden que teníamos dos tipos de gráficos. Este era posición versus tiempo, posición versus tiempo. Pero tenemos que hacer un segundo gráfico que es de velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. Pero para poder hacer este segundo gráfico, yo tengo que utilizar la fórmula de la pendiente. Que se acuerdan que era arriba. I2 menos I1
y abajo x2 menos x1. Voy a mi tablita. En I2 yo voy, marco y yo digo 20 menos 4, porque el I2 es el final y el I1 sería el inicial, la posición inicial. Entonces, en este caso sería 20 menos 4. Y abajo tenemos lo mismo con x. 8 menos 0. 20 menos 4 son 16. Y 8 menos 0 son 8. Y si nosotros hacemos esta división, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 16? 2 veces. Entonces recuerden que esta pendiente también correspondía a la velocidad. ¿A la velocidad de quién? Del móvil A. Entonces, vamos al gráfico, hacemos el tiempo. El tiempo decía 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Y la velocidad es 2, 1, 2. Entonces, para el tiempo 2, la velocidad es 2. Para el tiempo 4, la velocidad es 2. Y así. Entonces, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? Esa línea de la velocidad, que es constante. Lo mismo tenemos que hacer acá. Para el otro gráfico, móvil B, nosotros vamos a decir, aquí es I2 menos I1 y acá X2 menos X1. Voy a mi tabla del móvil B y extraigo los datos. En el I yo voy a tomar el 20 menos 0. Y acá sería 8 menos 0. ¿Cuánto nos va a dar? 20 menos 0 son 20 dividido en 8. Ahora, ¿cuánto es 20 dividido en 8? 20 dividido en 8 da 2,5. Metros partido por segundo. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos aquí con esta pendiente? La rapidez o velocidad del móvil B. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Es graficar. El tiempo aquí era 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Y la velocidad es 2,5. Ahí está el 1, aquí está el 2 y por aquí a la mitad está el 2,5. Entonces, en el tiempo 2 nosotros tenemos 2,5. En el tiempo 4, 2,5. En el tiempo 6, 2,5. Y en el tiempo 8, 2,5. Tiramos línea. Tiramos línea. ¿Ya? Y en el primer ejercicio, en la primera tarea, nos piden ¿a qué distancia del origen o punto 0, 0 partió el automóvil A? Entonces, yo la anoté aquí. ¿A qué distancia del origen partió el móvil A? Entonces recuerden que delante vimos que en su materia aparece que la distancia que está aquí en su guía es base por altura. Base por altura. Entonces tenemos base por altura. ¿Se acuerdan que era construir un rectángulo? Veamos. ¿Cuál es la base de este
de este gráfico. Entonces, nosotros decimos que la base en esta parte de este cuadradito, aquí, desde aquí a aquí, yo tengo que sacar el área de ese rectángulo. Entonces, ¿cuál es la base de ese rectángulo? Sería 8. Vamos a poner distancia igual a 8. Por la altura, ¿cuánto vale la altura? 1, 2. Y esto nos va a dar un resultado de la distancia son 8 por 2 son 16 metros. Y esa es la respuesta de la pregunta A. ¿A qué distancia del origen, desde acá del origen, partió el móvil A? ¿Cuánto fue lo que alcanzó a recorrer? Alcanzó a recorrer 16 metros el móvil A. Iba a una velocidad de 2 metros por segundo. En la segunda pregunta nos dicen, ¿qué distancia recorre el móvil B entre los 4 y los 8 segundos? Aquí nos cambia el asunto porque no nos está diciendo que parte desde el origen. Aquí parte desde el segundo, aquí está el segundo 4 hasta el segundo 8. Entonces, yo tengo que sacar el área de este cuadradito que está aquí. Entonces, sería base por altura. Ya. ¿Cuál es la base? Veamos. Del 4 al 8, ahí hay 4 espacios. 4 multiplicado por la altura. ¿Cuánto mide desde aquí hasta aquí arriba? De aquí hasta aquí mide 2,5. Y eso nos da como resultado 4 por 2,5 son 10 metros. Entonces, la distancia, este es del móvil B, la distancia del móvil B son 10 metros. ¿Correcto? Correcto. Entonces, tienen que fijarse bien entre qué rangos les están pidiendo que calculen esa área o la pendiente. ¿Ya? Veamos. Y después dice, calcula la rapidez del móvil de A y la rapidez del móvil B, que eso ya lo tenemos aquí. Aquí calculamos las rapideces. Nos sirvió en el ejercicio anterior. ¿Cuál es el más rápido? ¿El móvil A o el móvil B? Entonces nosotros vemos entre los dos. ¿Cuál de los dos es más rápido? Entonces el número que sea mayor es el que tiene mayor velocidad. En este caso sería el móvil B el más rápido. Eso es, chiquillos. Yo sé que la materia es igual un poquito complicada, pero traten de ir ordenaditos, pausaditos, viendo la materia, estudiando los contenidos, pero no es difícil. Recuerden que tienen que hacer los gráficos, calcular las pendientes. Una vez que tienen la pendiente, hacen el otro gráfico de la velocidad y después aquí empiezan a responder las preguntas. Eso es, chiquillos. De ahí vemos la clase 3 de física. Nos vemos. Chao.